Hola, ¿qué tal? Te saluda Ronald Hugo Pillaca Rojas. Seguramente ya leíste el Decreto Supremo 044-2020, el cual declara el estado de emergencia por 15 días. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Pero ¿te has percatado que en ese decreto no se señala cuáles son los derechos constitucionales que se suspenden mientras dure el estado de emergencia? Es por eso que en este video te lo explico. Para entender mejor cuáles son los derechos que se suspenden en este estado de emergencia, tenemos que entender primero cuál es el marco legal en el cual se fundamenta este estado de emergencia. Para ello tenemos que remitirnos a la Constitución Política del Perú en el artículo 137, el cual nos dice: el presidente puede decretar estado de emergencia cuando se presenten circunstancias graves que afecten la vida de la nación. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Pregunta: ¿el coronavirus es o provoca una circunstancia grave que afecte a la vida de la nación? Por supuesto que sí. Entonces, el presidente de la República, amparado en el artículo 137 de la Constitución, decreta estado de emergencia a través del Decreto Supremo 044-2020. Bien, el mismo artículo 137 de la Constitución nos dice que en esta eventualidad, es decir, si se declara el estado de emergencia, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Durante el estado de emergencia quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, y la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Comprendidos, y esto es muy importante, en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y el inciso 24, apartado F del mismo artículo. Es decir, para saber específicamente cuáles son los derechos que se suspenden en este estado de emergencia, tenemos que remitirnos al inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a... Nos vamos al inciso 9. Este inciso básicamente nos dice que ninguna persona, nadie, puede entrar a tu domicilio sin tu permiso o sin la autorización de un mandato judicial, obviamente emitido por un juez, salvo excepciones. Esto en circunstancias normales. Sin embargo, en un estado de emergencia, este es el primer derecho que se te restringe o se suspende, ya que tanto la policía como las Fuerzas Armadas pueden ingresar a tu domicilio. Para ello no necesitan tu permiso y no necesitan un mandato judicial emitido por un juez. Y alrededor de las 8:06 la policía se ha acercado, ha intervenido la vivienda y lo que han hecho es sacar a las personas que estaban adentro. Inciso 11. Este inciso nos dice que todo ciudadano peruano tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional y salir al extranjero. Esto en circunstancias normales, ya que en el estado de emergencia este derecho literalmente se restringe, ya que ya no tienes el derecho de transitar libremente por el territorio nacional ni salir al extranjero, sino solamente puedes transitar en función a lo que dice la Resolución Suprema 044-2020 en su artículo 4. Como por ejemplo, puedes transitar para comprar bienes básicos, ir al centro de salud, regresar a tu domicilio, o si tu trabajo está relacionado con la pandemia, como trabajos en salud, seguridad, abastecimiento de bienes básicos, abastecimiento de combustible, entre otros. Este es el segundo derecho que literalmente se restringe y se subsume a lo que dice la Resolución Suprema 044-2020. Si quieres más información, te invito a leer el artículo 4 de la resolución. En este caso la policía, el escuadrón de emergencia viene haciendo un operativo para detener a las personas que no cumplan con los requisitos para poder circular por las calles de Lima. Inciso 12. Este inciso nos dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente y sin armas en lugares públicos o en lugares privados. Nuevamente, esto en circunstancias normales, ya que en el estado de emergencia ya no tenemos ese derecho. Ya no podemos salir a jugarnos un partido de fulbito, ya no podemos ir a una fiesta o reuniones sociales, ya que si lo haces, la policía o el ejército, sin la necesidad de un mandato judicial,
puede detenerte y llevarte a la comisaría más cercana. Este portatropas con los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Los agentes rodearon esta casa para evitar que estas personas escapen. Al final las autoridades lograron intervenir a 5 personas, las mismas que han sido llevadas a la comisaría del sector. Inciso 24, apartado F. Esto es lo que he estado diciendo durante todo el video, ya que este apartado F del inciso 24 nos dice que ninguna persona puede ser detenida sin un mandato judicial o puede ser detenida si es que se le encuentra cometiendo un delito con las manos en la masa. Esto naturalmente en circunstancias normales. En el estado de emergencia se restringe este derecho y cualquier persona puede ser detenida por el simple hecho de estar transitando injustificadamente. Es decir, si estás transitando y no estás comprando bienes básicos, o no estás acudiendo a un centro de salud, o no estás regresando a tu domicilio, o si estás transitando y no estás realizando ninguna actividad que esté relacionada con la pandemia, como trabajar en salud, seguridad, abastecimiento de bienes básicos, entre otros. La policía o el ejército peruano puede detenerte y solicitarte la razón por la cual estás transitando. Y si no tienes una justificación adecuada, puede detenerte y llevarte a la comisaría más cercana. Bien, ahora que ya sabes detalladamente cuáles son los derechos fundamentales, es decir, constitucionales, que se suspenden en un estado de emergencia, mi recomendación es que te quedes en casa, obedezcas las disposiciones legales emitidas por el gobierno, cuídate, cuida a tu familia y sobre todo colabora con el cuidado de toda la sociedad. Que este virus lo vencemos todos. Es mi humilde opinión y si compartes mi opinión, no olvides compartir este video. Nos vemos.